Hey, ¿qué tal? Aquí Ashur de Dark Shadow, viniéndoles a compartir cómo ha sido todo el recorrido desde que me uní hace un año. Ahorita estamos a punto de sacar un nuevo proyecto. Todo empieza más o menos como por julio del 2023. Yo estaba así muy chill, trabajando, juicioso. Yo no había tocado el bajo como desde hace unos 6 años, supongo. O sea, que yo me había puesto como proactivamente a ensayar, no estaba como en esa tónica. En esos entonces, un amigo mío que pues de hecho fue la persona que me introdujo a la banda, me dijo: parce, yo necesito su bajo. Este amigo es Kenji Mishima. Yo tuve una banda con el man hace como unos 8 años, por ahí más o menos, como en el 2016. La banda se llamaba Euphorium. Empezamos como de Ekiel y después lo cambiamos a Euphorium. Éramos una banda de progresivo, como medio sinfónico también. Se fue una muy buena experiencia. Bueno, nosotros nos seguíamos hablando y todo, y pues yo normalmente le prestaba el bajo para que él hiciera unas grabaciones de unas de sus canciones. Y pues ese día el man me dijo como que: parce, pues que necesito el bajo, si me lo puede prestar. Y yo pues sí, claro, bueno, todo bien. Y bueno, yo me fui con él al estudio, al lugar donde tiene su estudio. Él allá me mostró como la banda, o sea, me mostró el video. Estoy audicionando para esta banda, no sé qué tal. Y yo, marica, severo. Y ya pasó, y me dijo: sí, ya entré y vamos ensayando para empezar como a hacer unos toques y tal. Y yo como que, marica, severo. Pues ahí ya lo escuché y yo dije: marica, esa banda está buenísima. O sea, yo le dije: ¿cómo se llama? Y el man me dijo: la banda se llama Dark Shadow. Esta gente tiene todas las cosas ya planeadas, están haciéndolo a base de un manga. Yo vi que se la quería mostrar a usted porque pues usted es una persona que le gusta mucho el anime y pues usted sabe de eso. Y yo pues sí, marica, está chimbita. Y me mostraron uno de las entrevistas. Sinceramente no me acuerdo con qué emisora online era, pero pues les hice una entrevista en la cual yo también conocí a la banda, bueno, como sus ideologías, como la idea de que expresa la banda, lo que ella quiere llegar. Y entonces yo dije: cero proyecto, está bacán, un proyecto como nacional que puede llegar a ser muy bueno. Y yo, bueno, normal, pues de manera al que estaba audicionando, yo en ese momento no sabía que ellos necesitaban bajista, porque pues bueno, después supuse que en esa época pues todavía eh, estaban como completos. Pero bueno, después fue que más o menos por ahí a los 15 días me llamó Kenji como a decirme como: parce, necesitamos como un bajo porque ahorita se tuvo que ir, es por unas cuestiones ahí de camello también. Entonces pues yo, bueno, pues marica, todo bien, pues yo miro a ver qué tal son las canciones y pues si acaso yo me las aprendo. Y no les voy a mentir, esas canciones fueron duras. Me dijeron como que apréndase dos y pues si quiere apréndase esta. Me dijo Kenji. Cogí la más difícil, que era Dark Legion, y yo me puse a escucharla porque pues afortunadamente para esa época ya habían sacado, Dark Shadow ya había sacado el Chapter 1. Y yo, bueno, voy a pillar a ver las canciones, a ver qué tan difíciles son. No les voy a mentir, en serio, las canciones fueron muy duras. Yo cogí mi bajo y, y empecé a tocar y empecé como a mirarlas y yo: esto está como muy rápido, esto está como muy denso. Pues yo no había tocado bajo hace años, hace unos, en serio, como unos 6 años, creo que incluso desde antes de la pandemia. Y no, bueno, o sea, estaba súper crudo. Y yo dije: no, marica, y yo me puse a escuchar como todo el álbum completo. Y yo dije: no, parce, este proyecto aguanta restos. En serio, las canciones están muy buenas, las letras están bacanas y la voz de la chica está muy chimba. Entonces, ¿qué hice? Fue como que no le voy a meter la verdad que la. Entonces, cogí mi método para practicar, que es básicamente como
empezar a tocar canciones que yo me aprendí hace muchos años, que eran fáciles y que yo todavía recordaba cómo se tocaban, y empezar a subir el nivel a las canciones difíciles que yo ya me había aprendido. Entonces eventualmente pues llegué al punto en el que ya cogí la partitura de Dark Legion y empecé a estudiarla más. Yo hice esto, me dediqué como unas buenas 2 semanas para sacar esto, eso fue como a mitades de julio o a inicios, no me acuerdo, era como en julio. Pasaron como unos 15 días. Afortunadamente tenía las partituras como de las guitarras, y uno de mis métodos es como tratar de medio acoplar un poquito a las guitarras para darle como cierto grupo en ciertos riffs. Entonces yo le enviaba como partecitas a Kenji. Le decía como, marica, pinches, que no sé qué, ve cómo lo ve, tal. Y Kenji me decía como, que está cero, no sé qué. Me dijo, marica, tienen que grabar un video, y pues grabé el bajo. Y yo, bueno, entonces ya aproveché que estaba como precisamente aprendiendo a grabar, y pues yo solamente envié el video de Dark Legion. Yo grabé el video de Dark Legion, y yo se lo envié a Kenji. Y pues Kenji fue el que se lo mostró a los chicos, a Dick y a Dafna, y ellos dijeron como, pues está como bien, pues mandémoslo a audición. Y Kenji me dijo como, marica, pues a ellos les gustó, pero quieren escucharlo como en vivo, si tiene las otras 2 canciones pues aguanta. Y yo, marica, la verdad no sé si todavía me haya sacado la de Sands of Time. Entonces yo le dije como que pues bueno, listo, todo bien, yo voy a hacer lo posible por sacar esas 2 canciones de aquí en una semana, y hacemos la audición. Un momento bastante gracioso. Fue bastante, no sé, productivo, me pareció a mí, pues porque igual eran 5 canciones, yo no me sabía 2, pero pues yo llegué a darla toda. Yo me acuerdo cuando llegué como a la estación, y pues bajé con Kenji. Nosotros llegamos y Di ya estaba empezando como a conectar, y pues bueno, yo me presenté, y pues yo me conecté. Al rato fue que llegaron Dafna y Nauk, y pues empezamos como a calentar la vuelta, y ellos me preguntaron que si me sentía bien como con el metro, y yo como sí, no, relax. O sea, yo ensayo con el metro, ya me aprendo las canciones como escuchando obviamente el metro. Entonces, pues yo digo, no, relax, igual pues ya aquí tengo mis CDs y todo, yo estoy con esa vuelta. Entonces me dijeron, listo, vamos a calentar, no sé qué. Y pues mientras Nao cuadraba como sus platos, Dafna calentaba la voz, y Kenji empezaban a organizar como los efectos de las guitarras. Yo conecté, busqué como mi tonito y la vuelta, arreglé ahí el amplificador. Empezamos efectivamente con Dark Legion, o sea, íbamos a empezar de una vez fuerte. Entonces, bueno, yo no tenía problema. O sea, como en el sentido de que la canción salió bien, porque en la canción como en sí no están como transcritas. Entonces pues yo simplemente como que acogí un poco de mi estilo, de las cosas que yo hago, y yo lo adapté un poco. O sea, me guié muchísimo como por la partitura, pero pues las partes en las que no estaban escritas pues yo simplemente las adapté de lo que escuchaba en la canción del disco, lo que lograba como percibir del bajo. Entonces pues logré como mostrar también cómo yo le podía aportar un poco de mi creatividad como el estilo de la banda, y mirar a ver si se acoplaba. O sea, esa era como la meta, de que se mantuviera como la esencia de la banda, pero pues yo también poder transmitirles a ellos como mi propia creatividad. Y bueno, pues yo creo que a mí me pareció que ellos quedaron convencidos, aunque ellos no mostraban nada. O sea, eso saben lo que están haciendo, pero pues ellos tienen un debate bastante serio como en cuanto a cómo decidir. Ellos me preguntaron como qué otra canción se sabe, y yo dije pues yo me aprendí Sands of Time y me aprendí Bringer of War, y ellos me dijeron, bueno, no era necesario como Sands of Time, pero si se la sabe podemos intentarlo. Y yo pues bueno, listo, no fue. Entonces pues efectivamente empezamos como a tocarla. Y bueno, había un asunto bastante curioso en lo que me dijo Kenji acerca de la audición. Ellos me dijeron que pues querían escucharme en vivo, porque pues necesitaban una voz masculina para efectivamente cantar Sands of Time.
Y yo dije, pues bueno, sí, todo bien, yo me la aprendo. Y pues mostramos qué tal les parece. Bueno, pues llegó el momento, como cuando estábamos ya tocando con Time y yo voy a ser sincero, yo no le pegué al tono que nuestro compañero Kevin logró en el single. También estaba un poco apurado, o sea, me tocó como trabajar una semana completa, sacar 2 canciones y pues al nivel que es Sands of Time, tratar de sacarla mientras yo la estoy tocando es un poco difícil, entonces, bueno, esa es mi excusa, pero sé que puedo haberlo hecho mejor. Pero bueno, pues yo canté, cantamos los dos con Dafna. Pues bueno, también como que escuché a ti cantar afuera de sus guturales y me pareció que lo hacía bien, entonces yo, uy, hay que hacerlo. Bueno, después tocamos Bring Up War, o bueno, ellos tocaron las otras 2 canciones, yo me senté en un momento, como ellos es que iban a hacer su ensayo normal, yo me senté y yo escuché las otras 2 canciones y yo, uy, pues una chimba. Bring Up War es demasiado fácil, o sea, pues a lo que es como el nivel de las otras canciones y especialmente de lo que se viene. Bring Up War es una de las canciones más sencillas, pero es que más emoción tiene Dark Shadow. A mí me gusta muchísimo tocarla, es bastante chévere como ensollarse. Y pues bueno, o sea, eso también lo mostré como a ellos, porque pues así como yo ensayo, así es como yo me presento en vivo. Porque pues uno también tiene que ensayar cómo se mueve, cómo mover la cabeza, eso también, pues para eso también sirve como entrenar la parte del cuello, la parte del estiramiento y eso. Entonces pues eso está como, yo lo considero como una de las cosas profesionales que deberían tener los músicos. O sea, todos los ensayos no solamente es como que la música suene bien, sino pues también cómo nos vamos a mover, qué es lo que vamos a hacer en el escenario. Quería como también mostrarles eso y pues con Sands of Time y Bring Up War, pues especialmente con Bring Up War es más fácil uno poder como hacer una buena expresión como por esa parte de uno. Afortunadamente como después de esa audición ellos me dijeron como que cante solamente la parte, cántela y la parte de Sands of Time solo cántela como a capela y pues nosotros allá decidimos a ver qué hacemos. Y que bueno, pues yo la canté y me dijeron como que pues cantaste como la línea de ella un octavo abajo y yo como ay, pero no, está bien y se puede trabajar y no sé qué, nosotros te ayudamos, no hay ningún problema, nos gusta mucho tu voz y tocas muy bien, bueno, es bastante chévere que te hayas aprendido 3 canciones y yo, bueno, muchas gracias porque uno queda así cuando le empiezan como a decir las cosas buenas de uno. Me recomendaron muchas cosas, como estar más pegado al metro y no sé qué, y yo bueno, todo bien, voy a hacerlo, igual pues yo les comenté que yo no había tocado el bajo como desde hace 6 años, o incluso más, y pues que yo no estaba tan al nivel, pero pues ya cuando ellos me dieron como el acceso ya como a todas las partituras, a todas las canciones y en las cuales yo pude ya empezar a estudiar, ya la prueba de fuego era el primer toque que nosotros tuvimos en Mantra. Ese toque fue con nuestros amigos de Alien Vader. Acabo también de recibir la noticia de que la banda había sido seleccionada para el combate del Wacken, Metal Battle. Entonces pues nosotros estábamos emocionados, pues yo vi como que uy, bueno, si vamos a tocar en esa vuelta vas a tocar darle como muy duro a esas canciones y tratar de sacar lo más perfecto posible que se pueda a esa vuelta. Entonces yo la prueba de fuego pues era ese toque de mantra, o sea, la gracia era como sacar ese toque perfecto, limpio, y salió muy bien. O sea, a la final ese toque estuvo bastante chévere, tuvimos una buena acogida del público, las otras bandas también pues se interesaron muchísimo como
en nuestra forma de tocar y todo, en el estilo que tiene Dark Shadow. Y pues ahí pues me felicitó porque pues le había metido como mucho trabajo como a las canciones. Pues, entonces pues esa fue la primera vez que yo toqué Bright Blue Sky y Fear Written Letter, que pues en esa época todavía se me complicaba. De hecho pues, incluso hasta hace poco ensayando con Dee nos dimos cuenta de que estaba haciendo como unas vueltas, tocando unas cosas como medio mal. O sea, así es el nivel de la banda. Entonces yo desde esa época empecé como a considerar de que si yo puedo sacar las cosas, yo puedo sacar estas canciones para este toque, con esto empiezo a subir y a volver a tener como el nivel que yo tenía antes de yo haber parado con la música. Entonces pues yo tranquilamente cogí mi bajo, me puse a ensayar, muy juicioso después de salir de trabajar. Empezaba a ensayar y yo decía, estas canciones, si yo toco bien perfectas estas canciones ya me suben a nivel, ya puedo empezar a tocar bien de las otras cosas que yo quisiera, empezar a sacar más covers. Y pues bueno, yo diría que después de lo que fue la batalla de Wacken, en la cual pues le metimos muchísimo trabajo, fue muy bueno. Hubo como 2 fallas y puedo admitir que fue mi culpa, o sea, ahí sí me disculpo con los chicos, en la cual pues se me desconectó el cable y se me cayó la correa del bajo en un momento y me tocó saltar, pero pues pude como hacerlo rápido, me levanté, pero lastimosamente creo que eso no fue muy bien visto por los jueces. Lo siento. Son cosas que pasan y son cosas que toca arreglar y ya estamos trabajando mucho, y ya estoy trabajando yo mucho en eso. Ya un año después, lo que ha sido la preparación y el ensayo de el nuevo single en el cual estamos trabajando. Esta experiencia ha sido muy buena porque el single nos ha exigido mucho a todos. Es una canción larga, es una canción dura, es una canción que tiene muchísimas matices y es una canción tan buena que cuando uno ya la toca completa le genera a uno una enorme satisfacción. O sea, es como todo eso que yo he escuchado, todo eso lo que yo estaba haciendo, todo eso lo que yo estaba trabajando, tiene como su recompensa. O sea, es como realmente meterle una parte como de sí mismo a esa misma canción. Todo el trabajo que uno le ha hecho, uno puede llegar como a sentirse bastante lleno solamente como al terminar de tocar esta canción. Ya después de un año yo creo que me he ganado el puesto acá en Dark Shadow, y después de todo este camino que hemos recorrido juntos para incluso la grabación de este nuevo sencillo, me ha enseñado a perseverar y a seguir ambicioso aquí en esta cosa de la música. Yo supongo que hasta acá llegamos. Espero que pues, les haya gustado esta pequeña historia acerca de mis andadas con Dark Shadow y nos vemos después.